Y habrá mucha gente que dirá, pero ¿qué demonios es el título 42? Era una norma que desde marzo de 2020 había permitido a las autoridades estadounidenses expulsar de forma rápida a extranjeros que llegaban a sus fronteras alegando que eran una amenaza para la salud por el tema del coronavirus. Ha llegado a su fin ese título y la frontera ha prácticamente colapsado. Pero ¿qué ha cambiado desde el jueves antepasado? Para hablar de ello, escuchamos más bien un reporte de Jorge Agobián, quien es periodista de La Voz de América en Washington. Bueno, la principal diferencia entre lo que estaba bajo el título 42 y actualmente en la frontera sur de Estados Unidos es la cantidad de deportaciones. Y eso es importante destacarlo porque antes hablábamos de expulsiones, que muchos venezolanos fueron expulsados igualmente, pero ahora estamos hablando de procesos acelerados de deportación bajo el título 8 de la ley de Estados Unidos. Y la orden del Departamento de Seguridad Nacional ha sido, por ejemplo, deportar a los venezolanos que crucen de manera irregular de México a Estados Unidos. Y esto ahora, bajo las nuevas reglas, que no son nada nuevas, la verdad, pero que es la ley de Estados Unidos de larga data, pues quienes hagan eso, quienes sean deportados a México, en el caso de los venezolanos, tienen consecuencias. Y la primera es que no tienen permiso de reingreso a Estados Unidos por 5 años. Es decir, en palabras claves, no pueden ingresar a Estados Unidos en 5 años. Y si lo llegaran a hacer, pues podrían enfrentar cargos criminales. Entonces esa es la principal diferencia de lo que está ocurrido. En la primera semana, es decir, la semana pasada, hubo 11,000 repatriaciones de migrantes a más de 30 países de todo el mundo. En ese total hay 1,100 ciudadanos, incluyendo a los venezolanos, que fueron enviados a México. Fueron puestos en estos procesos de deportación acelerada y fueron enviados a México porque México se comprometió a recibir a 30,000 ciudadanos, incluyendo venezolanos, mensualmente. Ahora, también, según el Departamento de Seguridad Nacional, ha habido una reducción en los encuentros irregulares. Eso quiere decir personas que cruzaron la frontera de manera irregular y fueron interceptados y puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Eso ha ocurrido en la última semana, al menos, pero nada está escrito en papel. Lo otro es que, por supuesto, el gran cambio ahora y la única vía legal que ha dado la administración del presidente Joe Biden para todos los migrantes, incluyendo a los venezolanos, es, bueno, en el caso de los venezolanos, por supuesto, el programa de parol humanitario, que es este programa de patrocinio que viene funcionando desde septiembre del año pasado. Pero la otra vía es solicitar una cita a través de la aplicación CBP One. Esa es la aplicación que le permite a los migrantes, bueno, pedir esa cita y presentarse de manera ordenada en una puerta de entrada en la frontera. Bajo esa aplicación, un migrante venezolano podría sí aplicar a asilo, pero es la única vía. Si lo hace de manera irregular, bajo estas nuevas reglas, no podría, pues pasaría eso, sería expulsado a México. Y hemos visto autobuses y más autobuses, migrantes caminando de un puente de Estados Unidos a México siendo expulsados en varios puntos de la frontera en las últimas semanas y específicamente en la última semana. Hay lugares como Brownsville o el Valle del Río Grande y El Paso donde hemos visto que esas deportaciones de venezolanos ya han comenzado a ocurrir. Y pues, como decía, la única vía que da la administración Biden es una aplicación a través de la aplicación móvil también CBP One. Entonces, ese es el camino que tienen los migrantes venezolanos. Si lo hacen así, si se presentan ante una puerta de entrada con una cita y solicitan asilo, pues un funcionario de inmigración podría determinar si es elegible para permanecer de manera condicional en Estados Unidos y seguir un proceso de asilo luego en el país. Esa es la única vía. Y pues según estas cifras también del Departamento de Seguridad Nacional, hay en la última semana hubo 1,070 migrantes que fueron atendidos en esos procesos a través de la aplicación CBP One. Y eso es clave porque, según la Casa Blanca, se darían a partir de la semana pasada 1,000 citas diarias para migrantes que ingresen a la aplicación CBP One. Esa es la gran diferencia también en los procesos actuales en la frontera. Pero bueno, también hay que destacar lo que está ocurriendo al otro lado en México, porque son muchos, son miles los venezolanos, por ejemplo, que están siendo deportados de Estados Unidos hacia México. Y obviamente a partir de allí comienza una temporada oscura de desesperanza porque no saben qué hacer los migrantes. E incluso ACNUR en México dijo que estaba preocupado por la presión que están sintiendo los albergues de la sociedad civil en ese país para atender a migrantes, la mayoría de ellos venezolanos que han sido deportados
desde Estados Unidos a México y están pues en estos albergues. Y también decían que pues enfrentan carencias en la capacidad de recepción de migrantes y tienen incertidumbre sobre la situación legal o migratoria que enfrentarán a partir de ese momento. Entonces esa es la situación en la frontera y además lo que está ocurriendo, y eso según las cifras de la semana pasada de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional. Ha habido 11.000 deportaciones solo en una semana bajo las nuevas reglas, y la cifra está engrosada en gran parte por ciudadanos venezolanos que han cruzado de manera irregular de México a Estados Unidos y pues, como te decía, han sido puestos en estos procesos de deportación acelerada. Era Jorge Agobián, de La Voz de América, quien ha estado haciendo seguimiento sobre la situación en la frontera luego de que terminase el título 42, que hay que recordar que es una norma que fue implementada en primer lugar durante el gobierno de Donald Trump y se mantuvo en vigencia durante el gobierno de Joe Biden hasta este momento en el que ha llegado a su fin. Por cierto, sobre esa situación caótica que se ha generado en la frontera, sobre todo que está afectando a México y a los países que son ruta que escogen los migrantes para poder llegar hasta los Estados Unidos, Naciones Unidas ha desaprobado las recientes restricciones en la frontera sur de ese país, precisamente por la situación que se está viviendo en México, en la que los albergues, los migrantes y las personas que están siendo deportadas están representando una carga tremenda para ese estado, para las ciudades, para poder darles atención básica y acogida hasta que logren definir un nuevo destino o se resuelva su situación, que en muchos casos también es ilegal en ese país al que son deportados, en este caso México. También hay declaraciones de otras organizaciones preocupadas por la falta de coordinación entre los gobiernos con respecto al desarrollo de políticas para abordar el drama migratorio en el continente, y se trata sobre todo de lo que ocurre en el tapón del Darién, en esa frontera entre Colombia y Panamá. 9:34, momento de hacer publicidad. Les hablamos